Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Vamos a ir esperando un poquitito que se vaya sumando gente para arrancar con el vivo de hoy. Bienvenidos a los que se van sumando. Gracias por estar acá en este momento, por compartir la charla que voy a estar dando sobre alimentación saludable. Buenas, ¿cómo les va? Hay saluditos. Bueno, les voy empezando a contar un poquitito. Es el primer vivo que estamos haciendo desde Instagram. Mi nombre es María Belén Sangenés, soy profesora de cocina de la Escuela 2 de Distrito Sexto. Estamos generando un nuevo espacio, la idea es estar un poco más cerca de ustedes, compartir algunas temáticas puntuales, cada uno desde su área. Hasta el momento se estuvieron haciendo algunas actividades en vivos de otros cursos, como por ejemplo el curso de folclore, hay actividades de informática, de los cursos de inglés y demás. Y bueno, nos pareció que estaba bueno incorporar también la propuesta de cocina. Por una cuestión de la dinámica de las clases y demás, por ahí se hace un poco más complicado el tema de la clase en vivo de cocina, por el tema de los recursos y todo lo que nosotros deberíamos tener a disposición como para poder dictarlas. Entonces se nos ocurrió que una buena alternativa podría ser incorporar las charlas sobre alimentación, nutrición, vinculándolo también con el tema de la cocina, no solamente por la temática en sí, que por supuesto a mí me resulta súper interesante, porque además de cocinera soy nutricionista, sino que también la idea es que les resulte interesante a ustedes. Entonces, si bien está planificado las temáticas que se van a ir abordando en los próximos encuentros, lo ideal sería que ustedes en los comentarios, en las preguntas que vayan dejando y demás, nos vayan también sugiriendo temas, porque la idea es que este espacio les sirva fundamentalmente a ustedes, ¿sí? Que sea un espacio que ustedes puedan aprovecharlo en el caso de estar en tiempo real, como está sucediendo ahora con un montón de gente que veo que se va sumando a través de los comentarios. Y si no lo pueden hacer en el momento del vivo, sepan que esto va a quedar guardado después en el Instagram de la supervisión de maestras de materias especiales, y es ahí donde pueden ir a buscar la charla que se hayan perdido o lo que les pueda interesar, y por supuesto todas las dudas las pueden ir manifestando a través de esa vía, que me voy a ir tomando el tiempo de ir respondiéndolas una a una para que sea lo más provechoso para cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, veo que fueron apareciendo, hay varios nombres conocidos, lo cual me pone muy contenta. Me alegro que estén del otro lado. Estoy un poco nervioso, tengo que reconocerlo, porque más allá de que hace muchísimos años que doy clases, no deja de ser una experiencia nueva para mí esto de los vivos en Instagram. Parece que no, pero la tecnología genera como una distancia particular y específicamente a mí me da un poco de temor. Pero bueno, vamos a tratar de romper con esa barrera y de salir adelante de la mejor manera posible, sobre todo conociendo que estamos en una situación muy particular y que tenemos que aprovechar otros recursos que en este momento sí están disponibles, y que bueno, nos van acercando, ¿sí? A pesar del distanciamiento social, nos van acercando de alguna manera, ¿sí? Yo lo que voy a hacer en este momento son todas sugerencias que me fueron dando de gente que está muy canchera con el tema de los vivos y todas esas cuestiones, es desactivar los comentarios para que no funcionen, digamos, como interferencia durante el momento de la charla, y cuando estemos terminando los vuelvo a habilitar para que en ese momento puedan hacer todas las preguntas que quieran, las dudas y demás. Si por una cuestión de tiempo no llego a responderlas durante el vivo, porque tenemos un tiempo estimado para esta charla, las respuestas las voy a ir dando, ya sea, digamos, en formato escrito. Seguramente les vamos a pasar también un mail como para que ustedes puedan escribir ese mail y se puedan ir respondiendo todas las consultas que quieran. Así que bueno, estamos a su entera disposición para lo que podamos llegar a ser útiles, ¿sí? Bueno, vamos a desactivar los comentarios, así ya arrancamos. Bueno, un poco la idea de este primer encuentro tenía que ver con
plantear alguna de las bases de la alimentación saludable, ¿sí? Desde el lugar de que todos comemos, de que todos o muchos de nosotros nos encargamos de hacer las compras y de cocinar. En general, todo el mundo habla de alimentación saludable y no siempre se habla con mucho fundamento o base científica que garantice, digamos, cada uno de esos comentarios o esas aseveraciones que estamos haciendo. Entonces, un poco la idea es ir viendo o tocando algunos temas que desde mi punto de vista son importantes y que creo que está bueno que cada uno de nosotros después de esta charla nos quedemos pensando un poquitito en cuáles son nuestros hábitos, qué cosas podemos mejorar, qué cosas estamos dispuestos a cambiar, ¿sí? Porque hay un montón de cuestiones que por ahí uno puede conocer o, digamos, ser consciente de que tiene que cambiarlas y también hay que encontrar el momento como para poder generar esos cambios. Y tal vez, más allá de un montón de cuestiones que a veces se pueden valorar como negativas de esta situación particular, del confinamiento, del aislamiento social y demás, hay un montón de casos en los cuales el vínculo con la comida, el estar más tiempo en casa, el tener un poco más de ganas y disponibilidad para cocinar, hizo que un montón de gente que habitualmente estaba como muy alejada de la cocina y consideraba que era una actividad que no le gustaba en absoluto, y trataba de resolver siempre la alimentación, tal vez con alimentos que compraba ya elaborados o con muchos alimentos superprocesados, se dio cuenta que en este momento, a partir de tratar de salir lo menos posible para hacer las compras, de tener que hacer las compras de manera más planificada, de tener más tiempo en casa y demás, se fue generando el espacio necesario como para poder mejorar este vínculo con la cocina y a partir de ahí también generar buenos hábitos de alimentación. Todo lo que tenga que ver con los hábitos es pura y exclusivamente responsabilidad nuestra, ¿sí? A diferencia por ahí de otras cosas que uno puede decir, bueno, se puede resolver, no sé, comprando un remedio o alguna otra cuestión. Todo lo que tenga que ver con los hábitos responde pura y exclusivamente a lo que nosotros podamos hacer en pos de mejorarlos, de cambiar aquellos que consideremos que sea necesario cambiar y fundamentalmente de sostenerlos en el tiempo, que es tal vez una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque por ahí uno empieza con todas las ganas, bien envalentonado como para hacer alguno de estos cambios y después a medida que va pasando el tiempo se va generando como cierto cansancio y no se sostiene algo que estuvo bueno haberlo adquirido en un momento particular, como puede ser en este caso específico de la pandemia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nutrición estamos hablando de un tema que es sumamente amplio, ¿sí? Es muy muy amplio y abarca muchísimas dimensiones. Vamos a tener por un lado la dimensión de lo biológico, ¿sí? La dimensión de lo biológico que hace referencia pura y exclusivamente a todas aquellas necesidades que tiene nuestro organismo para poder funcionar correctamente. Es decir, que va a tener que ver con aquellos aspectos que estén vinculados a la biología, la bioquímica, la fisiología, la medicina también, y que a través de los alimentos nosotros vamos a poder estar mediando de alguna manera, ¿sí? Yo soy licenciada en nutrición, hago esta aclaración, porque como licenciada en nutrición el manejo que tengo es pura y exclusivamente de los pacientes o de los consultantes a través de los alimentos, ¿sí? Nunca a través de medicamentos, sino que todo el trabajo gira en torno a los alimentos y cómo estos van respondiendo particularmente en cada una de las situaciones o estadios biológicos en los que está cada una de las personas que consultan. Más allá de la dimensión biológica de la nutrición, tenemos también una dimensión social. Nosotros somos seres sociales, vivimos en sociedad, a pesar de que en este momento estamos en una situación muy particular, como les dije antes. Entonces, como seres que formamos parte de una sociedad, hay un montón de cuestiones vinculadas a nuestra ética, nuestra religión, nuestro circuito social, nuestra situación económica, de una manera u otra afectan la forma en la cual nosotros nos alimentamos, con lo cual está afectando también a nuestra nutrición, ¿sí? Digamos, hay algunas cuestiones que nosotros podemos querer modificarlas, pero hay algunas otras que son muy difíciles porque tienen que ver con hábitos o costumbres que están muy arraigadas desde lo cultural y hay que saber respetarlo eso, ¿sí? Porque en función a la casa o al hogar del que cada uno proviene, hay un montón como de reglas que fueron impuestas por la sociedad, por la cultura, por la religión, y que muchas veces es difícil modificarlo y yo hasta creería que no está bueno querer modificarlo porque es una forma de perpetuar esa característica de un determinado grupo, una determinada población a través de los tiempos. Y además de esta dimensión de tipo social, también tenemos una dimensión ambiental.
Respecto de la dimensión ambiental, desde hace unos cuantos años ahora, con el aumento tan grande de la población, se han generado muchísimos cambios a nivel del sistema productivo de los alimentos, ¿sí? Muchos de los cambios que se fueron impulsando en cuanto a la forma en la cual se van produciendo los alimentos han generado impacto negativo en el medio ambiente que empiezan a repercutir ahora, después de varios años de una modalidad como más intensiva, por ejemplo, en respecto a lo que es el trabajo de la tierra, generando agotamiento de algunos recursos, no pudiendo utilizar algunas tierras que en algún momento fueron fértiles y demás cuestiones. Eso también tiene implicancia respecto o asociado a la nutrición, porque muchas veces desde nuestro rol de profesionales de la salud está bueno crear conciencia en la gente respecto de no solamente la alimentación saludable en función de, bueno, cuáles son los alimentos que se tienen que comer, sino además generar conciencia en relación a cuál es la procedencia de esos alimentos, ¿sí? Es decir, de dónde viene, cómo fueron tratados esos alimentos, a quiénes estamos beneficiando con la compra de un determinado alimento en función a si lo estamos comprando al productor directo o si, por ejemplo, lo estamos comprando en un supermercado. Hay un montón de cuestiones que giran en torno a este aspecto también y que si bien por ahí uno puede pensar que están como un poco alejadas a temas de lo que es la nutrición o la alimentación, en realidad tienen muchas cosas en común y es importante también tener en cuenta estos aspectos a la hora de querer generar, digamos, un nuevo hábito o un hábito más saludable respecto de lo que hace a la alimentación o a los hábitos de vida en general, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar puntualmente de alimentación saludable, siempre cualquier nutricionista que le pregunten, lo primero que va a hacer es remitirse directamente a quien fue el padre de la nutrición acá en Argentina, ¿sí? El doctor Pedro Escudero fue el padre de la nutrición acá en Argentina y es el que dejó un legado enorme respecto de lo que es nuestra carrera, con todas las modificaciones que ha ido surgiendo a lo largo de los años, pero hay 4 leyes fundamentales que son las que sientan las bases para poder hablar de una alimentación saludable, ¿sí? Estas leyes son la ley de la cantidad, de la calidad, de la armonía y de la adecuación. Son leyes que ahora las vamos a ir desarrollando como para que ustedes vean a qué hace referencia cada una de ellas, cuáles son las cosas importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta en lo cotidiano y en función a eso poder sí plantearnos entonces cuáles son los cambios que por ahí estaría bueno que pudiéramos generar a partir de hacer algunas modificaciones en lo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? Cuando hablamos de la ley de la cantidad, esa ley hace referencia a que la alimentación tiene que ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Porque nuestro cuerpo tiene un montón de actividades o de funciones biológicas que tiene que cumplir y para poder cumplirlas como corresponde en tiempo y forma, y cuando digo en tiempo y forma me refiero a que sea a una velocidad rápida, compatible con la vida, necesitamos una cantidad determinada de energía. Esa cantidad de energía es energía que va a ser provista por los alimentos, ¿sí? En general, algo muy común de ver o cuando uno conversa con pacientes o con alumnos y demás, es que lo que más les importa de un alimento cuando están viendo el paquete es la cantidad de calorías, ¿no? Es como que eso es lo más importante. En este caso, cuando hablamos de la ley de la cantidad, sí estamos hablando de calorías, pero lo que es importante tener en cuenta es que el alimento tiene nutrientes y a partir de incorporar en el cuerpo esos alimentos y todo el proceso que se va a llevar a cabo de digestión y de absorción, esos nutrientes van a liberar en el organismo calorías, ¿sí? ¿Cuántas son las calorías que nosotros necesitamos? Va a depender de un montón de factores. Por ejemplo, la edad de la persona, por supuesto no son las mismas las cantidades de calorías que necesita un niño que está en etapa de crecimiento con las que necesita un adulto o con las que necesita un adulto mayor o un anciano. Va a depender si somos mujeres o si somos hombres, porque las demandas energéticas en función a las características biológicas de cada organismo son diferentes y de ahí también va a surgir la necesidad de calorías. Tenemos también cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la contextura, es decir, cuál es el peso y la altura de una persona en un determinado momento para ver si ese peso es acorde o no, es decir, si es un peso saludable y en función a eso hacer el cálculo calórico que corresponda, ¿sí? Pero digamos, son un montón de cuestiones que tienen que ver con la individualidad de cada uno de nosotros y que eso nos va a arrojar un dato numérico que son la cantidad de calorías que una persona tiene que consumir por día. Por un lado vamos a tener
la cantidad de energía mínima que el cuerpo necesita solamente para funcionar. Es decir, yo estoy sentada hablando en realidad con una pantalla, ¿no? Pero comunicándome con ustedes a través de una pantalla, cada uno estará en una situación similar y en este mismo momento en el cual yo estoy conversando hay un montón de cosas que están sucediendo en mi organismo y para todas esas cuestiones se necesita energía, ¿sí? Además de la energía necesaria para los procesos vitales, también es muy importante una cantidad de energía extra para todo lo que tenga que ver con un gasto energético que esté más vinculado al tipo de actividad que cada uno desarrolla, ¿sí? Dejando de lado la situación puntual, digamos, de la pandemia, donde hay mucha gente que tal vez está pasando más cantidad de horas al día en una situación sedentaria, ¿sí? Por las condiciones específicas. No todos tenemos el mismo tipo de trabajo, el mismo desgaste físico del trabajo, porque por supuesto no es lo mismo estar 9 horas sentada atrás de una computadora trabajando que tener un trabajo que demande un mayor gasto energético, ¿sí? Una persona que su principal actividad, un profe de educación física, por ejemplo, su principal actividad tiene que ver con el desgaste físico, por supuesto va a necesitar una cantidad de calorías mayor de las que pueda necesitar una persona que trabaja durante 9 horas detrás de una computadora, ¿sí? Con todo esto, lo que les quiero decir es que más allá de que cuando uno trabaja a nivel poblacional, por supuesto que dar recomendaciones generales, lo que es importante tener en cuenta es que cada uno de nosotros somos individuos con características puntuales. Entonces, a modo de dar un valor general, nosotros manejamos digamos, para la población argentina adulta, sana, unas 2.000 kilocalorías por día, ¿sí? Eso es lo que nos indica la teoría. Ahora, ¿todo el mundo necesita realmente esas 2.000 kilocalorías? No siempre, sí, hay gente que va a necesitar más porque tal vez tiene algún tipo de actividad laboral que implica un esfuerzo físico que es mucho mayor y hay otra gente que va a necesitar menos cantidad de calorías porque tal vez sus características en cuanto a su biología, el tipo de trabajo que desarrolla y demás, no exige que tenga una carga energética tan alta, ¿sí? Esta carga energética va a ser necesaria entonces para poder cubrir todos los procesos biológicos que tiene que desarrollar el organismo y también para estas actividades extras que tendrán que ver con el tipo de actividad laboral que realicemos, si tenemos algún ejercicio físico o actividad física programada con una determinada frecuencia e intensidad y así sucesivamente, ¿sí? Se supone que esta cantidad de calorías que nosotros tenemos que recibir por día tienen que tener un equilibrio lógico con el gasto, es decir, que tenemos que mantener un equilibrio entre lo que le damos al cuerpo, ¿sí? Es lo que el cuerpo incorpora a través de las ingestas y lo que gasta no solamente en los procesos biológicos, sino también en el resto de las actividades que realizamos a lo largo del día. Cuando no se da este equilibrio, ¿sí? Cuando no se da este equilibrio es que pueden aparecer situaciones donde o la gente aumenta de peso porque está ingiriendo más cantidad digamos, de calorías de las que en realidad está gastando, o puede ser lo contrario, ¿sí? Gente que disminuya su peso porque no está consumiendo la cantidad necesaria como para mantener el equilibrio del balance. Bien, respecto de la segunda ley, que es la ley de la calidad, es la ley que hace referencia a que la alimentación tiene que ser completa. ¿Sí? Que sea completa significa que tenemos que incorporar todos los nutrientes que están disponibles en una gama sumamente amplia de alimentos, ¿sí? Es decir, desde alimentos de origen animal hasta los alimentos de origen vegetal, para aquellas personas que eligen una alimentación basada en plantas, es decir, aquellas personas que prefieren alimentaciones vegetarianas o veganas, dentro de los alimentos del reino vegetal también encuentran todo lo que necesitan para sostener su buen estado de salud y poder, digamos, recibir todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Cuando hablamos de los nutrientes estamos hablando básicamente de dos grandes grupos. Por un lado, los que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad, ¿sí? Que son los macronutrientes. Y estos macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Estos nutrientes son los que figuran en las tablas de los rótulos o de la composición de los alimentos cuando vemos las etiquetas, ¿sí? Son los nutrientes que al ser procesados por el cuerpo liberan en el organismo una determinada cantidad de calorías.
Aparte de estos macronutrientes, que son los que necesitamos en grandes cantidades, tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, y que si bien los necesitamos en cantidades pequeñas, algunos incluso son muy pequeñitas las cantidades que se necesitan, no por eso son menos importantes, porque en realidad tienen papeles sumamente importantes en todos los procesos biológicos que nuestro cuerpo tiene que desarrollar para mantener una vida saludable, ¿sí? Lo que es importante tener en cuenta ahora que hablamos de la calidad, ¿sí? Es decir, que necesitamos una dieta completa que nos aporte todos los nutrientes a partir de distintos grupos de alimentos, es que asociándolo con la ley anterior que era de la cantidad, no es lo mismo recibir 2000 kilocalorías al día si yo las consumo o las recibo exclusivamente de comida chatarra, por ejemplo, a si recibo esas mismas 2000 kilocalorías distribuidas en alimentos más variados, incorporando frutas, verduras, carnes en distintas variedades, cereales, legumbres, ¿sí? Más allá de que el valor neto de esas 2000 kilocalorías es el mismo número, la realidad es que el sustrato que tiene el cuerpo para poder trabajar correctamente o no, dependiendo de dónde provienen esas calorías, no es lo mismo, ¿sí? Con lo cual, una de las cosas importantes para empezar a desterrar es cuando agarramos el paquete de algún alimento industrializado, no debería ser el valor calórico lo primero que leemos, ¿sí? Porque ese valor calórico, digamos, como dato numérico, no nos dice mucho. A nosotros nos debería importar mucho más cuál es el aporte en cuanto a la calidad, es decir, en nutrientes que nos está dando ese alimento, ¿sí? Bueno, en segunda, entonces tenemos la primera, la ley de la cantidad, que hablábamos ahí sí de las calorías, la ley de la calidad, que es esta segunda ley donde hacemos referencia a que tenemos que comer tanto los micro como los macronutrientes distribuidos en todos los grupos de alimentos, y seguida esta ley está la ley de la armonía. La ley de la armonía es una ley que nos habla de equilibrio, ¿sí? De que tiene que haber un equilibrio de proporciones dentro de esas 2000 kilocalorías que nosotros consumimos, teniendo en cuenta la incorporación por parte de todos los grupos de alimentos, para que justamente el cuerpo esté recibiendo lo que va necesitando de cada uno de esos grupos. Los alimentos se dividen en grupos porque en general cada uno de esos grupos tienen características comunes en cuanto a aporte nutricional. Entonces, lo importante es que de esas 2000 kilocalorías que nosotros mencionábamos al principio, digamos, estén distribuidas de manera armónica entre los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Cuando nosotros hablamos de una persona sana, es decir, una persona que no tiene ningún tipo de patología asociada, hablar de una distribución normal hace referencia a que de esas 2000 kilocalorías, aproximadamente entre el 50 y el 55% deberían ser aportadas por los hidratos de carbono, ¿sí? Entre el 10 y el 20% por las proteínas y alrededor del 30% aportadas por las grasas. En relación a esto, que siguen siendo datos numéricos, lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de hidratos de carbono, que es el grupo, digamos, el nutriente del cual deberíamos aportar más cantidad a lo largo de todo el día, hay una amplia gama de alimentos que pueden aportar hidratos de carbono y por supuesto no es lo mismo pensar en que ese 50% de hidratos de carbono va a estar aportado, por ejemplo, por azúcar, o si lo incorporamos a partir de consumir legumbres, cereales integrales, alimentos vegetales como la papa, la batata, el choclo o la mandioca, ¿sí? Sino que más allá del dato numérico, volvemos a lo mismo que les decía antes del tema de la calidad, es decir, esa distribución armónica, más allá de que tiene que haber un equilibrio o una relación entre las proporciones, también es importante saber cuál es, digamos, la calidad de ese nutriente en sí. Para irnos para otro macronutriente, en el caso de las grasas, por supuesto que no es lo mismo pensar en que el 30% que tenemos que consumir por día provienen de grasas asociadas a alimentos de origen animal, que si son grasas provenientes de alimentos de origen vegetal. Las grasas de origen animal son grasas que se consideran dañinas para la salud cuando se consumen en cantidades elevadas, mientras que las grasas que provienen de los alimentos de origen vegetal tienen un montón de efectos benéficos para el organismo. Entonces, priorizar el consumo de aquellos alimentos que son fuente de grasa vegetal es mucho mejor que fomentar el consumo, por ejemplo, de alimentos grasos de origen animal, ¿sí?
Bueno, y por último, la cuarta ley, que sea la última de las que estoy mencionando, no es la menos importante, sino todo lo contrario, es la ley de la adecuación. ¿Sí? Es una ley que nos hace referencia a que la alimentación está supeditada a la adecuación del organismo, digamos, supeditada a las necesidades puntuales, o se tiene que adecuar a las necesidades puntuales de cada uno de nosotros. Esto que yo les decía al principio, si bien cuando nosotros damos charlas o damos algunas clases puntuales, tratamos de manejarnos sobre la generalidad, la realidad es que cada uno de nosotros tiene características particulares y la alimentación se debería adaptar a las necesidades de cada uno de nosotros. Esta ley hace referencia puntualmente a esto, ¿no? A decir, bueno, la principal cuestión a tener en cuenta es cuál es la finalidad de la alimentación. En el caso de una persona que está sana, la finalidad de la alimentación va a ser poder conservar la salud. Pero en el caso de una persona que tiene alguna patología, entonces ya ahí la finalidad de la alimentación va a ser otra. En algunos casos va a ser, por ejemplo, promover la salud. ¿Sí? Nosotros a través de la alimentación en determinadas patologías podemos promover la salud, podemos favorecer la curación, podemos favorecer la disminución de los síntomas. Entonces, el objetivo o la finalidad de la alimentación para una persona sana o para una persona que tiene una patología no es la misma. Entonces, es importante considerar a cada individuo como un ser único y repetible y en función a eso ver de qué manera podemos adecuar la alimentación. En el caso de una persona sana, que nuestro objetivo va a ser poder mantener y conservar la salud, entonces sí nos vamos a poder basar fundamentalmente en los gustos, en los hábitos, en el recurso económico, en cuáles sean sus creencias religiosas, cuáles son sus preferencias y en función a eso armar la alimentación que mejor se adecue a su realidad, ¿sí? En el caso de una persona que tiene patología, acá ya cambia un poco la cosa porque por supuesto que nuestra base tiene que ser la patología, porque nosotros desde la alimentación, si bien podemos mejorar los síntomas, favorecer a la curación, mejorar el estado de salud del individuo, también si no aportamos lo correspondiente podemos complejizarlo aún más, ¿sí? Es decir, que esa persona tenga algún mayor deterioro. Entonces, nuestro punto de partida va a ser conocer cuál es el estado de su tubo digestivo, si está en condiciones de digerir y absorber normalmente los alimentos, por ejemplo, cuáles son los órganos o los sistemas que en función a la enfermedad que esta persona tiene están afectados y ver si eso condiciona o no la forma de alimentarse, ver cuál es el estadio de la evolución de la enfermedad, porque en función a eso también hay algunas cosas que nosotros podemos manejar como para mejorar la situación clínica de ese individuo, son cosas que tenemos que tener en cuenta de manera prioritaria y una vez considerados todos estos aspectos, después sí vamos a tratar de además considerar sus gustos, sus preferencias, por supuesto su disponibilidad económica de dinero para la compra o la adquisición de los alimentos y así sucesivamente, ¿sí? La idea un poco de empezar con estas leyes de la alimentación es porque sientan las bases de lo que nosotros consideramos una alimentación saludable. Es decir, que si nosotros hablamos de una alimentación saludable, vamos a decir que es una alimentación que tiene que ser suficiente en relación a la ley de la cantidad y las calorías que tenemos que consumir por día, tiene que ser completa, vinculada a que vamos a necesitar micro y macronutrientes todos los días, que va a ser armónica, es decir, que va a haber un equilibrio de proporciones entre cada uno de los nutrientes que estamos incorporando en el cuerpo y fundamentalmente que va a ser adecuada. ¿Adecuada a quién? A nosotros, ¿sí? La alimentación que yo llevo adelante tiene que adecuarse fundamentalmente a mis necesidades, a mis gustos, a mis preferencias y a todo lo que pueda hacer que satisfagan mis necesidades puntuales, ¿sí? Bien. Nosotros, todo esto que estamos hablando, ¿sí? Que yo estoy hablando y que les estoy contando a ustedes, desde el año 2000, acá en Argentina, se diseñó la primera gráfica de alimentación saludable para trabajar a nivel poblacional, ¿sí? Esta era una gráfica que es lo que habitualmente conocíamos como la pirámide alimentaria, con la diferencia que nuestra primera gráfica argentina no tenía la forma de pirámide, sino que tenía la forma de óvalo, ¿sí? Ese óvalo tenía algunas características particulares, pero a medida que fueron pasando los años, desde el año 2000, surgió la necesidad de generar algunos cambios en estas gráficas, porque justamente en función a cómo se han ido modificando los patrones de consumo
cómo ha habido en el último tiempo, en los últimos años, una mayor tendencia al consumo de productos ultraprocesados, digamos, productos que están muy industrializados, que tienen una carga muy alta de conservantes, de aditivos, cantidades exageradas de azúcar y de grasa y también de sal. Es que se urge la necesidad de cambiar la gráfica, reordenando un poco las partes de lo que formaba en su momento el óvalo, y se crea una nueva gráfica que tiene como finalidad hacer educación alimentaria a nivel poblacional, ¿sí? Esta es una gráfica que les voy a mostrar acá, espero que se pueda ver bien porque estamos en un formato que es un poco complicado, no podemos compartir pantalla como tal vez en otros programas donde sí tenemos la posibilidad de compartir pantalla, pero esta es una gráfica donde vemos representados todos los grupos de alimentos con algunos, digamos, como con algunas referencias extras, ¿no? Con el tema de menor consumo de sal, por arriba más actividad, el tema de la canilla de agua en el centro del plato, y básicamente esta gráfica representa lo que nosotros deberíamos consumir a lo largo del día, ¿sí? Es decir, que nosotros deberíamos incorporar los consejos que surgen o que nosotros podemos apreciar a través de esa gráfica a lo largo de todo el día, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, digamos, todo lo que tenga que ver con la alimentación da para charlar mucho tiempo, de extendernos. Entonces lo que sí voy a hacer como para introducirnos un poco en este tema, para ir cerrando lo de la alimentación saludable, es mencionar cuáles son los mensajes que transmite esta guía. Esta guía, digamos, la idea de hacerlo en representación gráfica tiene como finalidad que a simple vista uno pueda comprender o darse una idea de cuáles son los mensajes que tiene para nosotros esta imagen. Cada uno de los grupos de alimento que están representados en esta guía tienen un tamaño diferente, ¿sí? Es decir, que nos está hablando de cuáles son los alimentos o el grupo de alimentos que nosotros deberíamos consumir en mayor proporción a lo largo del día. Pero básicamente esta gráfica se puede resumir en 10 mensajes que tiene, que a su vez se podrían ir desglosando, ir, digamos, como analizándolos un poquitito más hilando fino, como para conocer qué es lo que nos está transmitiendo puntualmente. Pero el primero de los mensajes que tiene esta guía tiene que ver con incorporar a diario alimentos de todos los grupos y por lo menos hacer 30 minutos de actividad física por día, ¿sí? El hecho de incorporar alimentos de todos los grupos, no sé si del otro lado tenemos o no vegetarianos o veganos. Voy a hacer la aclaración que yo soy pro alimentación vegetariana y vegana, digamos, no condiciono ni trato de convencer a nadie que no quiera comer carne a comerla, porque hoy en día se sabe que ahí existe la posibilidad de llevar adelante dietas tanto vegetarianas como veganas sin tener ningún tipo de déficit nutricional, ¿sí? Así que si bien voy a estar hablando respecto de esta guía que incluye a las carnes y a los alimentos, a la leche y a los derivados, también es importante tener en cuenta que digamos, hay quienes eligen una alimentación diferente y que no por eso su alimentación no va a ser saludable o va a ser deficitaria en nutrientes, ¿no? Sino que una alimentación tanto vegana como vegetariana bien planificada, ese es el secreto, digamos, ¿no? Tiene que estar bien planificada, permite que uno pueda mantener y llevar adelante una vida totalmente saludable, incluso con muchos beneficios respecto a algunas patologías, sobre todo de las crónicas no transmisibles, ¿sí? Entonces, el primer mensaje de la guía tiene que ver con esto, con consumir alimentos de todos los grupos diariamente y hacer por lo menos 30 minutos de actividad física. En este momento en particular, donde estamos probablemente más tiempo sentados de lo que estamos habitualmente cuando estamos en actividad, digamos, en actividad normal me refiero a salir, ¿no? En esta situación de confinamiento. También tenemos el recurso hoy en día de poder, digamos, asistir a clases virtuales. Así como estamos participando de este vivo, hay un montón de gimnasios o de establecimientos que suben sus clases y que las van publicando. Entonces simplemente hay que encontrar las ganas y el momento en casa para hacerlo, pero la posibilidad está al alcance de nuestras manos. Así que, como les decía antes, todo lo que tiene que ver con hábitos implica un esfuerzo de parte nuestra y no queda otra que encontrar el momento y las ganas para poder hacerlo. Otro de los mensajes tiene que ver con el consumo de agua, ¿sí? Consumir al menos 8 vasos de agua por día, es decir, 2 litros por lo menos. Cuesta muchísimo para alguna gente el tema de la ingesta de los líquidos, pero es importante
saber que no solamente los nutrientes son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo, el agua también es indispensable, ¿sí? El agua es indispensable para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces necesitamos hacer un adecuado aporte. Estamos en una época del año donde el hecho de estar más quietos, de estar encerrados en casa, probablemente no, con temperaturas más bajas, porque ya, digamos, bajó bastante la temperatura, se está haciendo sentir el invierno, no tengamos como esa necesidad de tomar líquido. Pero es importante que si la necesidad no la tengamos, la generemos nosotros, y eso como de tener el recordatorio de buscar el vaso de agua y poder cubrir con la ingesta que nosotros necesitamos diariamente como para poder estar saludables desde ese punto de vista. No es necesario, por supuesto, que sea agua mineral, lo que sí es necesario es que sea un agua segura, un agua potable y que no pueda ser fuente de contaminación por no provenir de una fuente confiable. Otro de los consejos tiene que ver con consumir 5 porciones de frutas y hortalizas por día, ¿sí? 5 porciones parece mucho y es fácil de cumplir, porque con que agreguemos, digamos, tanto en el almuerzo y en la cena tengamos una porción de hortalizas y que después distribuyamos a lo largo del día 2 o 3 frutas, estaríamos cumpliendo con ese requisito. Si hablamos en gramos, la recomendación en promedio serían de 400 gramos por día. Las últimas encuestas que se han hecho arrojan que consumimos mucho menos frutas y hortalizas de las que en realidad deberíamos consumir. Y la verdad es que así como el resto de los grupos de alimentos es sumamente importante incorporarlos, porque cada una de estas hortalizas y de estas frutas tiene un aporte de nutrientes en particular. Entonces es súper interesante que nosotros variemos las frutas, variemos las hortalizas que comemos diariamente, pensando no solamente en una cuestión del gusto, ¿sí? De lo que puede ser más o menos sabroso para nosotros, sino también conociendo que cada uno de estos alimentos nos aporta un nutriente diferente. Tengamos en cuenta que si estamos hablando de frutas y de hortalizas, no es cuestión menor el hecho de tratar de comprar alimentos que sean de estación, ¿sí? Más allá de que por ahí ahora estamos acostumbrados a que durante todo el año el tomate está disponible en la verdulería, como con algunos otros alimentos, la realidad es que cada alimento tiene su estación y es en el momento correspondiente, digamos, desde lo que hace a la naturaleza, donde vamos a encontrar las mejores características para poder involucrarlo en una receta, porque su sabor, su aroma, su textura, digamos, van a ser las más adecuadas. Y además, si compramos alimentos de estación, también los vamos a pagar a un precio más accesible, porque todos aquellos alimentos que se consiguen, pero los estamos consumiendo fuera de la estación, en general tienen un precio que es muchísimo más alto, o sea que tampoco nos sirve, digamos, desde el punto de vista económico. Después tenemos también como mensaje reducir el consumo de sal, ¿sí? En general, el incremento de sal está directamente relacionado con la cantidad de alimentos ultraprocesados que se consumen. El sodio, que es lo que en general figura en los rótulos alimentarios, es un componente que funciona como conservante y alarga en algunos casos el tiempo de la vida útil de los productos. Entonces, todo aquello que sea de origen industrial va a tener una cantidad de sodio que va a ser mayor a la que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Por eso tratar de reducir el consumo de sodio es un buen hábito que nosotros podemos empezar a implementar. Por un lado, disminuyendo el consumo de productos industrializados, que eso sería lo mejor, y después desde las prácticas culinarias tratar de no agregar cantidades exageradas de sal. ¿Cómo podemos compensar la falta de sal en las preparaciones? A partir de hacer un buen manejo de los condimentos, ¿sí? Todo lo que sean los condimentos, las especias, las hierbas y demás son los recursos que nosotros desde la cocina tenemos para hacer nuestras preparaciones también sabrosas sin estar agregando una cuota extra de sodio que tiene, que puede traer complicaciones a nivel de la salud de una gran parte de la población, ¿sí? Porque, digamos, en los últimos años, como consecuencia de consumo tan elevado de los alimentos ultraprocesados, que son los que tienen mucho sodio, empieza a aparecer problemas como la hipertensión arterial, que históricamente era una enfermedad que estaba asociada a los adultos y a los adultos mayores, en gente cada vez más joven. Entonces, una forma de prevenir estas cuestiones tiene que ver con mejorar la calidad de la alimentación que estamos recibiendo, ¿sí? Bueno, además de eso tenemos también como recomendación limitar el consumo de las bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas, todas en general, ¿sí? Cuando hablé de la recomendación de los 8 vasos, dije de agua. De agua
y lo ideal sería que en todo caso pudiéramos preparar nuestras aguas saborizadas en forma casera, porque muchas veces sucede que la gente cree que, no vamos a dar marcas, pero que bebidas, digamos, que las finamente gasificadas, por ejemplo, son más saludables que las bebidas colas o que algunas otras alternativas, y en realidad si nosotros vamos a leer la letra chiquita de los rótulos alimentarios nos damos cuenta que más allá de que puede haber algunas diferencias entre ellas, están todas con una concentración muy alta de químicos, en algunos casos tienen muchísima cantidad de edulcorantes, que son sustancias que merecen, digamos, una charla o un capítulo aparte. Entonces ser un poco más responsables con la elección, no solamente nuestra, es decir, de los adultos, sino también cuando somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de elegir qué es lo que toman los más chicos, ¿sí? Porque obviamente la capacidad de tolerar alguna de estas sustancias, como van siempre asociadas al peso corporal, no es lo mismo lo que puede consumir un adulto que lo que puede consumir un niño. Después tenemos el tema del consumo de los lácteos, ¿sí? Para aquellas personas que son ovo-lacto-vegetarianas o las personas que consumen alimentos de origen animal normalmente en su alimentación, estas guías plantean la recomendación de consumir lácteos, preferentemente descremados, como para no tener una cuota extra de grasa durante todos los días. Para aquellas personas que no consumen lácteos, ¿sí? Porque son veganas, entonces tienen una alimentación donde los alimentos de origen animal no se consumen en absoluto, hay recursos en la alimentación para poder suplir ya sea el aporte de las proteínas como también del calcio, sin que eso represente un riesgo para la salud de la gente que elige una alimentación basada en plantas. Tenemos también el tema de quitar las grasas visibles de las carnes, todo lo que sea la grasa asociada al tejido animal es una grasa que se considera dañina para la salud, entonces lo ideal es siempre que tengamos cortes de carne donde nosotros veamos la grasa, podamos quitarla antes del momento de la cocción y de esa manera hacer que el resultado final sea un poco más saludable, de la misma manera que incorporar o aumentar el consumo de pescado en la dieta, que por una cuestión, sobre todo de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, a veces no es un hábito muy frecuente, ¿sí? El consumo de pescado está muy asociado a la gente que vive generalmente en zonas costeras, donde por ahí la provisión de pescado es mucho más fácil, pero es un buen hábito a incorporar para aquellos que todavía no lo tienen, digamos, incorporado, ¿no? El pescado no forma parte de la alimentación. Consumir legumbres y cereales integrales. Las legumbres son un alimento sumamente rico en nutrientes, son alimentos que tienen proteínas, si bien no son proteínas completas, haciendo una combinación con cereales logramos complementar esa proteína y que el organismo reciba la proteína completa como es necesaria. El tema de los cereales integrales, en general cuando a nivel poblacional uno habla, bueno, ¿cuáles son los cereales que más se consumen? Automáticamente aparece la harina de trigo. La harina de trigo no para desestimarla y no consumirla más, pero tratar de hacer elecciones un poco más saludables y pensar en harinas integrales o en algunas otras alternativas que puedan sumar un beneficio extra para la salud de quienes los están consumiendo, ¿sí? Tenemos también como consejo el consumo de aceite, semillas y frutas secas. En general en la población vegetariana y vegana el tema de las semillas y las frutas secas son de consumo muy frecuente y muy necesario, y tal vez quienes eligen una alimentación con carnes no las tienen como muy presentes. Y la verdad es que es un recurso sumamente interesante por la calidad de los nutrientes que aportan, ¿sí? Muchas veces dicen, no, pero las frutas secas por ahí engordan, y en realidad no tenemos que mirar tanto el valor calórico, sino, como les dije antes, pensar en cuál es el nutriente que está aportando ese alimento, qué es lo que va a poder hacer nuestro cuerpo con esa sustancia que le estamos aportando, ¿sí? Cuanto mayor y mejor sea la calidad de ese nutriente, el cuerpo va a tener sustrato para poder trabajar como corresponde, ¿sí? Y bueno, y después por último, el último mensaje de esta guía tiene que ver con hacer un consumo responsable de las bebidas alcohólicas, ¿sí? Por supuesto, esto en adultos, en menores el alcohol no está bajo ningún punto de vista aceptado ni permitido, y en el caso de los adultos sí hacer un consumo responsable, como les dije al principio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la nutrición también tiene una dimensión que es lo social, entonces muchas veces el alcohol está vinculado a cuestiones sociales, a gustos, a costumbres y demás. Pensar en desterrarlo completamente cuando no hay una patología que así lo requiera
no sería lógico tampoco, pero sí hacer un consumo responsable del alcohol como para no abusar de una sustancia que por supuesto en cantidades superiores a las necesarias no es en absoluto, digamos, adecuado para el cuerpo, ¿sí? Bueno, con esto terminamos los 10 mensajes generales de la línea. Tendría para hablar muchísimas más cosas, nos están quedando pocos minutos porque llegado un plazo de tiempo, digamos, cuando se cumpla la hora, automáticamente si nosotros nos extendemos de ese tiempo, el video desaparece, digamos, no queda guardado y la idea es que este video pueda quedar almacenado para ser publicado en las otras redes que tiene la supervisión de materias especiales. Así que bueno, voy a conectar nuevamente los comentarios por si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, no sé, algún comentario, pueden sugerir temas para los próximos encuentros que tengamos. La idea es que este espacio sea lo más provechoso posible para ustedes, entonces, bueno, ir gestionando un poco la información que como nutricionista tengo y que a ustedes les pueda llegar a interesar o a servir como para ir haciéndolo lo más ameno posible para ustedes. Bueno, ahí hay varios comentarios. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muy completo, gracias. Ceci. Hay algunos que no sé cómo nombrarlos porque aparecen con nombres raros. Sil, que está por ahí. Gracias, compañera de la escuela. Gracias por el aguante. Buenísimo. Está mi mamá también, así que le voy a mandar un saludo y agradecer. Mi marido también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar. La idea, insisto en lo mismo, la idea es que este espacio les sirva a ustedes, ya sea que puedan participar en vivo o que lo puedan, digamos, ver después en diferido. Pero bueno, es un aporte más que surgió desde la supervisión de materias especiales, desde el principio de la suspensión de las clases, de ver cómo gestionábamos un mayor contacto y comunicación, principalmente con los alumnos del área de adultos y adolescentes. Es como que, desde la materia por ahí resultaba un poco complicado ver qué era lo que se podía hacer y bueno, surgió este espacio y me parece que está bueno compartirlo. Bueno, ahí preguntan si el agua, tomar limón en ayunas adelgaza. No. Hay muchos mitos respecto de la alimentación y sobre todo mitos respecto al tema de las dietas, ¿sí? Nosotros, los nutricionistas, todas las recomendaciones que hacemos las hacemos siempre sobre la base de un conocimiento científico, ¿sí? Digamos, no tienen que haber estudios que avalen la información que nosotros estamos dando. Hay mucha información que no es real o que todavía no está probada, porque muchas veces pasa también que hay cosas que se van conociendo con el tiempo, entonces por ahí pueden surgir ahora como algo muy bueno y después al cabo de 10, 20 años, cuando ya hay estudios o se sabe cuáles son las repercusiones de una determinada alimentación o de una determinada dieta o de un determinado sistema productivo, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que tal vez no era tan bueno como se pensó en un primer momento. Entonces, bueno, hay que estar atentos con eso, saber cuál es la fuente. Y algo que en general sucede mucho ahora con el tema de las redes sociales es que hay mucha gente dando consejos que no es profesional de la salud. No lo digo solamente respecto de la nutrición, entiendo que en todas las temáticas debe pasar lo mismo, pero bueno, desde lo que hace a los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad enorme respecto de la información que damos a la gente, ¿sí? Y como digamos, esto es una charla, lo ideal es que después de esto se queden pensando en qué cosas pueden mejorar, qué cosas pueden cambiar, pero siempre hay que consultar con un profesional que tenga matrícula habilitante, ¿sí? Siempre. Sí, ahí dicen, es bueno ser vegano. Es bueno ser vegano, se puede tranquilamente. Ser vegano, el tema es que como pasa con todo, tiene que estar bien planificada la alimentación. Hoy en día ya se sabe, hay un montón de instituciones a nivel internacional que avalan las dietas veganas y las vegetarianas siempre y cuando estén bien planificadas. Y eso de bien planificadas tienen que ver con que tiene que haber un profesional de la salud detrás de esa persona que está eligiendo un cambio o una transición a una alimentación basada en plantas. A veces sucede, sobre todo en el último momento, ahí vi que alguien preguntaba por si estaban de modas. En realidad, tal vez puede parecer una moda, pero hay gente que tiene un montón de motivaciones de distinta índole para cambiar su alimentación y dejar de comer alimentos de origen animal.
El tema es que muchas veces no se hace en la forma paulatina en la que se debería hacer, ni con los controles y las consultas que se deberían hacer, porque, digamos, implica de saber cuál es el estado de salud de una persona a través de un análisis de sangre, en función de los resultados que ese análisis de sangre arroja, ver de qué manera se puede ir haciendo la transición de la mejor manera posible, ¿sí? Porque si el hacernos vegetarianos o veganos va a hacer que nuestra alimentación va a estar limitada a la lechuga, el tomate y los fideos, claramente va a ser una alimentación totalmente deficiente. Entonces, bueno, habría que buscar la manera, digamos, de hacer ese proceso acompañado de un profesional de la salud, justamente como para poder hacerlo de la mejor manera posible y saludable. No faltarían proteínas de la carne. Ahí aparece pez quirós, no sé cómo será el nombre, pero no hace falta. La proteína de la carne se puede reemplazar, digamos, la proteína no es un problema. El nutriente que sí es crítico, así como primera medida, es la vitamina B12. Eso siempre, en vegetarianos y en veganos. Pero la proteína no es un problema, siempre y cuando la dieta vegano-vegetariana esté bien planificada. Así que, bueno, va a haber más. Sigo mirando todas las preguntas, menos mal que seguí el consejo de Mónica de desactivar los comentarios durante la charla, porque va distrayendo y como que me da la sensación que no llego a responderle a todos. Pero preguntaron ahí si las infusiones servían. En este momento donde tal vez el agua es muy difícil de tomar, las infusiones suman, por supuesto que suman. Lo ideal sería tomar los 2 litros de agua más las infusiones, pero en caso de no poder hacerlo, las infusiones por supuesto suman. Lo ideal es que esas infusiones no estén azucaradas, ¿sí? O elegir algunas opciones que sean un poco más saludables. Vi también preguntas que decían si podíamos, si vamos a repetir charlas, si vamos a no a repetir la misma temática, pero sí armar un ciclo de charlas. ¿Dónde encontramos la B12? La B12 está en los alimentos exclusivamente de origen animal. Hay algunos alimentos de origen vegetal que tienen vitamina B12, pero es una vitamina que digamos que no está activa en nuestro organismo. Entonces no tenemos cómo reemplazarla, la vitamina B12 de los alimentos de origen animal, en alimentos de origen vegetal. Por eso sí o sí la suplementación es obligatoria, digamos, como no va a negociación eso en un vegetariano o en un vegano. Por favor, que no se pierda la charla, no, vamos a ir cortando. Seguiría hablando porque dije, va a ser difícil completar 1 hora en este formato, pero la verdad es que, nada, me enganché y la verdad es que la pasé muy bien. Espero que ustedes también del otro lado. Y bueno, sigan las redes de la Supervisión de Materias Especiales. Está Paula por ahí. Paula, mil gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Mónica también, que me ayudó un montón con todas las cuestiones tecnológicas, pues yo soy desastrosa mal. Así que hubo mucha gente colaborando para que esto se pudiera hacer. Así que bueno, vamos a ir cortando por un tema de tiempo, así que no se pierda la charla. Y en el Instagram que ya lo tienen. Está está en Facebook también, Supervisión de Materias Especiales, y está el canal de YouTube también de Supervisión de Materias Especiales, que es donde seguramente va a estar la charla. Así que cualquier cosa a través de las redes, todas las preguntas que quieran, las voy a ir contestando en cuanto pueda, ¿sí? Muchísimas gracias y cuídense mucho. Gracias por estar del otro lado.